¿no? Hay una muy fácil, la que ves en la primaria. ¿Cómo se llama esa cosa que ves en la primaria? Aritmética, puede ser. Aritmética. La aritmética, claro. De hecho, la aritmética es el corazón del álgebra, ¿no? Sin embargo, bueno, se desprende un poco de la álgebra en muchas cosas, porque en la aritmética hay ramas de la aritmética bastante complicadas, que se llama teoría de números, por ejemplo, combinatoria, donde son cosas puramente aritméticas, pero que, wow, están sumamente complicadas, ¿no? De hecho, cada uno de estos, no sé si ustedes lo sepan, pero por ejemplo hay un teorema fundamental del álgebra, hay un teorema fundamental de la aritmética, hay un teorema fundamental del cálculo, hay un teorema fundamental de la topología. En geometría está difícil decir un teorema fundamental porque hay muchas cosas muy importantes. De hecho, yo nunca he escuchado que alguien diga que hay un teorema fundamental ahí, pero bueno, hay muchas cosas bastante útiles. Está también, por ejemplo, la combinatoria, que sí, está muy relacionada con la aritmética, la teoría de números. ¿Cómo se llamaba? ¿Estadística? De números, muy bien. Aunque muchos matemáticos se enojarían de que estuviera aquí, pero sí, está la estadística. ¿La trigonometría también cuenta? ¿La qué? Trigonometría. Bueno, la trigonometría entra dentro de la geometría, de hecho se define a través de la geometría. ¿Las matemáticas discretas? Matemáticas discretas, vaya que alguien sí me hizo caso en algo. Aquí están las matemáticas discretas. O sea, ya nací quedito. De hecho, este de aquí debería tener un universo más grande. Lo voy a borrar porque se merece un espacio más grande que este cachito. Invade todo. Y luego, ¿qué otra cosa tenemos? Matemáticas discretas, estadística, tenemos a la probabilidad. Y tenemos un montón de universos en matemáticas. Algunos ya es como que se derivan de otros, ¿no? O sea, como que son sus hijos. Pero en general voy a dejarlo así con estos universos que acabamos de crear. Y la pregunta es, ¿qué tantos puentes puedo crear entre los universos? Esa es la pregunta. ¿Qué tantos puentes puedo crear? Yo creo que bastantes. Con todos, ¿no? Todos contra todos, todos se meten con todos, ¿no? O sea, la probabilidad no sería sin nada sin el álgebra, ¿no? Pero la estadística no sería nada sin la probabilidad. La teoría de números y la combinatoria se ocupan mucho para la probabilidad y también para la estadística. Las matemáticas discretas ocupan un montón de combinatoria, también un montón de álgebra. O sea, en realidad todos están metidos con todos están mezclados. Imagínate que alguien desde afuera ve este panorama y dice, órale, sí están, sí, como que todos están con todos están relacionados entre todos. Y haz de cuenta que a alguien se le ocurrió decir, ¿qué pasa si yo logro caracterizar a todos los espacios de matemáticas de alguna forma? O sea, identificar como objetos en común en todas ellas. Es como, por ejemplo, cuando los biólogos dicen, tengo un montón de animales aquí, ¿y cómo los clasifico a todos? ¿O qué característica le doy a todos estos animales para poderlos estudiar como un todo y no como especie por especie? Por ejemplo, si tuviéramos no sé, unos cochinos, unos caballos, unos gatos, unos perros y un conejo, por ejemplo. Ahí, todos esos animales los tenemos ahí. Y dices, yo quiero estudiar a todos ellos como uno solo, o sea, como no distinguir las especies. ¿Qué característica les tendría que dar? Como los mamíferos. Ahí está. Esa es la característica que todos esos animales, por distintos que parezcan, tienen, son mamíferos. Y por otro lado son ovíparos, ok, pero yo me estoy centrando en los mamíferos. Y tú dices, oye, ¿qué pasa si de repente llega una gallina, llega un pato, llega un ave, llega un pescado, llegan más animales? Y tú los ves a todos y dices, ¿y ahora cómo los estudia a todos? ¿Cómo los estudia? Pues crea el reino animal, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica de un animal? Es esta. ¿Sí o no? Y así vas creando, así es como los biólogos van clasificando todo.
Y ustedes que de alguna forma son biomédicos, supongo que hacen eso, se la pasan clasificando las cosas, ¿no? O sea, como que tratan de encontrarle cosas en común y decir, todas estas las voy a clasificar y de un solo jalón voy a tratar de estudiarlas a todas, ¿sí? Hay dos tipos como de pensamiento en ese sentido. Uno de ellos es, pues ¿sabes qué? Voy a ser muy preciso y los voy a estudiar especie por especie. Entonces, lo equivalente aquí en matemáticas sería como decir que cada uno de estos universos los voy a estudiar, pero muy a detalle dentro de cada universo. O sea, como decir, a ver, a los patos los voy a estudiar porque son patos, y a todos los patos los voy a poner ahí, me voy a poner a clasificar. Incluso dentro de los patos hay muchas clasificaciones de patos, ¿no? Pero bueno, o sea, tú te puedes ir partiendo la clasificación tanto como a ti tanto. Y luego imagínate que dices, bueno, a lo mejor los patos no tengo presupuesto para estudiar pato por pato, ¿no? Entonces mejor estudia todos los ovíparos. Ah, bueno, ok, vale. Entonces empiezas a estudiar a cada vez más grande con una lupa más grande. Entonces empieza a ser como una generalidad. No sé si entienden lo que estoy diciendo. La pregunta es, ¿cómo yo le hago o cómo los matemáticos le hicieron para encontrar las cosas en común que tienen todos estos universos? Ese es el chiste, encontrar una cosa en común que tengan todos ellos, juntos. Ajá. Y entonces, pues resultó ser que muchos matemáticos se dieron a la tarea de encontrar similitudes entre los espacios con la finalidad de poderlos estudiar todos de un solo jalón. O sea, decir, si yo hago algo, por ejemplo, aquí en probabilidad, que es una rama muy rara, dices, pero encuentro una estructura aquí que se repite en todos los universos, lo que haga aquí en probabilidad se va a poder traducir en todos los universos de forma equivalente. O sea, es como la chamba que hago para uno, automáticamente se va a aplicar para todos, ¿no? Eso sería magnífico. Pero todo está en cómo clasifiquemos y cómo hagamos la descripción de ese objeto. Si uno, por ejemplo, se quiere meter al reino de Animalia, entonces pues tiene que dar la clasificación exacta de lo que es un animal, darle la característica a lo que es un animal. Si se sale esa característica, entonces ya no va, tu resultado general ya no va a servir para todos los animales, a lo mejor nada más sirve para unos cuantos, ¿sí? Y entonces lo que se dieron cuenta los matemáticos es que el espacio que más se repetía entre todas las ramas de las matemáticas era algo llamado los espacios vectoriales. Resulta ser que hay espacios vectoriales en casi todas las ramas de las matemáticas, en todas. Algunos espacios más raros que otros, sí, pero en casi todos hay espacios vectoriales. Y entonces, pues ya como cuando ya vimos que hay similitud entre todos los universos, pues dices, ok, identifico cada uno de los espacios vectoriales de cada universo y a lo mejor en el espacio de la álgebra trabajo con un espacio vectorial y resulta ser que ese resultado que me salió, tiene su traducción al cálculo y tiene su traducción a la geometría y tiene su traducción a la combinatoria. O sea, lo que tú hiciste en un universo tiene repercusiones en todos los demás por medio de los espacios vectoriales. No sé si quedó claro esa parte. Está súper interesante cómo funciona la mente. O sea, eso no es matemáticas, no les estoy enseñando matemáticas, les estoy enseñando cómo funciona la mente de un científico. O sea, de alguien que dice, ¿sabes qué? Necesito encontrar una característica entre todos para que saque un artículo en el cual, ¿sabes qué? Este es un artículo en el cual va a aplicar a todos los animales. ¿Por qué? Porque me tomé las características de un animal en general, hice operaciones con esas características y resultó ser que, ¿sabes qué? Todos los animales se mueren. Paper publicado. ¿Por qué? Porque todos los animales se van a morir, ¿no? O sea, tú sacaste esa conclusión y no importó de qué clasificación de animal era, se va a morir. Otro paper puede sacar y dice, ¿sabes qué van a hacer? ¿No? Se va a reproducir. O sea, son características de los animales. Entonces, los espacios vectoriales tienen sus características. Y esas características son las que les voy a escribir ahorita. Son 10 características de los espacios vectoriales. 10 características. Con esas características nosotros vamos a poder brincar de universo en universo. Son características que ya conocemos. Muchas de ellas ya se nos deben de hacer muy intuitivas.
Y vamos a ver que muchos espacios con los que ya trabajamos anteriormente son espacios vectoriales. Entonces lo que hagamos en ese espacio se va a traducir y va a repercutir en otros espacios. Eso está padre. Entonces, ¿alguna duda de qué es lo que vamos a hacer en este momento? Les voy a enseñar los puentes entre los espacios, ¿de acuerdo? Eso es lo que voy a hacer. Y bueno, nada más para terminar bien la historia, resultó ser que los espacios vectoriales hoy en día ya son digamos, un objeto un poco arcaico. ¿En qué sentido? Es que en ese tiempo, cuando se descubrieron los espacios vectoriales y se definieron y se dieron cuenta que existían en muchas ramas de las matemáticas, son espacios que tienen muchas restricciones y muchas condiciones, como lo vamos a ver en un momento. Entonces no son tan flexibles como a uno le gustaría. Y resulta ser que entonces los matemáticos trataron de hacer una nueva clasificación, como una nueva forma de entender objetos dentro de los universos. Y en el siglo, ¿qué será? Creo que 19, sí, el siglo 19 o 18, algunos de esos siglos, un matemático, un niño casi, se llama Galois, igual lo han escuchado, publicó un libro en el cual definía una nueva clase de matemáticas que hoy se conoce como teoría de Galois, y que básicamente vino a revolucionar todas las matemáticas que conocíamos. O sea, hagan de cuenta que lo que le conocemos ahora como álgebra moderna, que es otro que valdría la pena ponerlo aquí en nuestro universo, por aquí tiene que estar también la teoría de Galois, que es un monstruo, la teoría de Galois. Teoría de Galois. Junto con el álgebra moderna, estas dos ramas de las matemáticas hicieron un boom por ahí de ese siglo donde vivió Galois. Bueno, después de que murió, porque hagan de cuenta que era un niño, ¿no? Se murió como a los 20 años, vino literalmente, puso la teoría de Galois y se fue, así. Murió por una mujer, por cierto. Muy triste, en un duelo. ¿Es el del libro? Es el del libro, ajá. Ya se los había dicho, ¿no? El elegido de los dioses. Ese libro está bueno, por cierto, léanlo. El elegido de los dioses se llama, es la historia de Galo, como un niño genio creó, se enamoró y se murió. Entonces, este cuate lo que hizo fue decirte, ¿sabes qué? Los espacios vectoriales son muy rígidos, su estructura es muy, poco flexible. ¿Qué te parece si la aligeramos un poco más? Y entonces creó otras estructuras que ahora conocemos como grupos, anillos, campos, otro tipo de clasificaciones que permitió ser más flexibles y se dieron cuenta que eso, lo que hoy conocemos con el nombre de un grupo, lo que es un grupo en matemáticas, es la cosa más general que existe. Hagan de cuenta que es algo todavía más general que los espacios vectoriales y que se pueden encontrar, eso sí, en casi todos lados. Cuando te hablan de un grupo en matemáticas, casi en todos lados está. Y lo padre es que toda la teoría de grupos, o sea, todo lo que hagas en un grupo se va a aplicar en cualquiera de los universos que tú hagas. Eso está bien padre. Y luego hay matemáticos ya todavía más así abstractos que dicen, ¿sabes qué? El grupo todavía es muy poco flexible, y entonces crearon los pseudogrupos y los semigrupos y otras cosas bien raras. Haz de cuenta que tratan de encontrar casi el átomo de las matemáticas. Pero bueno, eso ya está súper fumado. Y luego están los categóricos que dicen, ¿sabes qué? Todavía esto lo podemos bajar más desde el punto de vista lógico, entonces ya son más filósofos que matemáticos. Te vuelve a hacer una discusión súper profunda. Pero bueno, nuestro curso se restringe únicamente a los espacios vectoriales. ¿Por qué? Porque los espacios vectoriales, para términos prácticos, van a ser una muy gran ayuda para resolver sistemas de ecuaciones, y eso lo vamos a ver. Porque vamos a ver que los sistemas de ecuaciones están muy relacionados con algo que se llama el espacio
el espacio nulo, no lo que, o sea, bueno, sí, el espacio nulo de un espacio vectorial van a estar muy relacionados. Entonces, entender los espacios vectoriales va a ser muy importante para entender ya en su totalidad lo que es ¿cómo se llaman? Los sistemas de ecuaciones. Entonces, ya con ese contexto, pues me voy a escribir nada más los axiomas del espacio, de lo que es un espacio vectorial, se los llevan, no necesitan aprendérselos de memoria, pero pues sí por lo menos entender qué dice cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Normalmente en el examen yo permito que saquen los axiomas del espacio vectorial y los relean, pero si no los entiendes no te sirven de nada, entonces por lo menos quiero que queden claros, ¿vale? Entonces, espacios vectoriales. Oye, profe, ¿cómo tenemos examen con usted? Regresando, ¿no? Ya mandaron el nuevo calendario de la UAC, no sé si ya lo vieron. Se supone que entramos el 1 de junio, entonces pues todavía tendríamos tiempo para hacer el segundo y tercer parcial físicamente, ¿vale? Ok, espacios vectoriales, sale, son 10 axiomas de los espacios vectoriales. Voy a ponerle V es, voy a ponerle así, sea V un espacio con dos operaciones. Y C un campo. De hecho, normalmente se denota como F un campo. Esta es la definición como súper formal de que es un espacio vectorial. Regularmente nosotros de aquí lo vamos a denotar como R, o sea, son los numeritos reales. Cuando estudias álgebra lineal ya a nivel más general, F como un campo ya puede ser cualquier campo que a ti se te ocurre, pueden ser los complejos, pueden ser otros números raros, pero para nosotros van a ser los reales, ¿vale? Mi curso de álgebra lineal sí fue con los campos, entonces tenía que considerar los complejos y cosas raras, pero bueno, aquí son puros reales. Van los 10 axiomas. Un V es un espacio vectorial, es un espacio vectorial si cumple las siguientes propiedades. ¿Sale? Propiedad número 1. Bueno, voy a hacerlo así. Sean U1, le voy a poner U, le voy a poner V y le voy a poner otra letra W, elementos dentro de V. Y alfa, beta, elementos en el campo, en este caso en R, ¿de acuerdo? Y las propiedades que tiene que cumplir son las siguientes. La propiedad número 1 es que siempre que tú sumes U más V, esto va a pertenecer a V. A esta propiedad se le llama la cerradura de la suma. O sea, ¿qué quiere decir? Tú tienes un espacio tan raro como a ti se te ocurre. Incluso, imagínate que tienes un espacio de pelotas, o sea, un espacio infinito de pelotas por ahí. Y tú dices, ¿sabes qué? Voy a definir algo que se llama suma, no sé qué sea, una operación que se llama suma, de tal manera que yo puedo sumar esos dos elementos de alguna forma como a mí se me antoje. ¿Cómo se les ocurriría, por ejemplo, sumar dos pelotas? Pues no sé, a mí se me ocurriría sumarlos, por ejemplo,
por el volumen que ocupan cada una de ellas, ¿no? O sea, dices, a ver, esta pelota con la suma de esta es como sumar el volumen de las dos pelotas. No sé si queda claro. O sea, es una forma de definir la suma. A lo mejor otra forma de definir la suma sería el color que tiene esta pelota con el color de esta pelota me va a dar una pelota del color de la mezcla de estas dos pelotas, por ejemplo. O sea, ustedes imaginen la suma más rara que se les pueda ocurrir, como su imaginación se los permite. Pero para que sea un espacio vectorial, ese espacio que tú estás pensando, tienes que definir una suma de tal manera que siempre que tú sumes dos elementos en B, la suma ¿dónde tiene que caer nuevamente? Tiene que caer en ese espacio. O sea, no se puede salir. No es como que yo te defina la suma entre una pelota entre dos pelotas y me quede un bat, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la suma se está saliendo del espacio. Entonces el chiste es que siempre que yo defina la suma, tiene que ser de alguna manera que no se salga del espacio. Ejemplo. Los reales son cerrados. Los reales tienen suma cerrada. ¿Cómo defino la suma en los reales? Pues escógete la suma clásica. ¿Cómo es la suma clásica? Como toda la vida hemos aprendido a sumar. 1 más 1 es 2, 3 más 2 es 5. Como siempre lo has sabido, así vamos a sumarlo. La pregunta es, ¿siempre que tú sumas dos reales, su respuesta va a ser un real o no? Sí. Sí lo es, ¿correcto? Siempre que tú sumas dos reales, su suma es real. Entonces, digamos que tiene la suma cerrada, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ya no hables de los reales, podemos hablar, por ejemplo, de los naturales. Siempre que tú sumas dos naturales del modo convencional, ¿te queda un natural? Sí. ¿Sí? Entonces también la suma dentro de los naturales es cerrada. Siempre que tú sumas dos racionales, ¿te queda un racional? Sí. ¿Sí? La suma de dos racionales siempre es un racional. Y entonces todos esos espacios que ya conocíamos tienen suma cerrada. Por ejemplo, el espacio de matrices Mn cruz M, o sea, este de aquí. ¿Por qué me deja de proyectar tan rápido? Este de aquí, por ejemplo, el espacio de matrices de N por M. Ese espacio de matrices, la pregunta es, si yo sumo dos matrices ahí, ¿siempre me va a quedar una matriz del mismo tamaño? No. Sí, ¿no? O sea, si yo sumo dos matrices, ¿cómo definimos la suma de matrices? Para poder sumar dos matrices, yo tengo que agarrar una matriz y otra matriz, y ambas tienen que ser del mismo tamaño. ¿Y qué es lo que me va a resultar? Una matriz del mismo tamaño. O sea, no se está saliendo del espacio, está quedando ahí mismo, con la suma convencional de matrices. Ajá. Entonces, Mn tiene suma cerrada también. ¿Dudas? Hasta el momento. O sea, ¿alguna duda de lo que es la suma cerrada? ¿No? ¿No? Axioma número 2. Este está más que conocido ya por ustedes. La suma de U más V sumado a W tiene que ser igual a U más V más W. ¿Esta de aquí cómo se llama? ¿La asociativa? Necesita la propiedad asociativa. Muy bien. Asociatividad. Necesita la asociatividad para que funcione por medio de la suma. O sea, necesita ser asociativo en la suma. Tercer axioma. Necesita ser conmutativo. Si se dan cuenta, son básicamente todos los axiomas que ya conocíamos.
Necesita la conmutatividad. Cuarto axioma. ¿Qué otros axiomas teníamos que nos fueran conocidos? Lo de ¿El los asociativo? La distributiva. El asociativo ya lo escribí. Ahí está, La es el número distributiva, 2. profe. Bueno, pero la distributiva depende de dos operaciones. Ese todavía, porque no he definido la otra operación. Falta definir otra operación. Pero de la suma. Ajá, de pura suma. ¿Qué otro tenemos en la suma? El elemento inverso y el neutral. Neutro e inverso. Muy bien. Existe un elemento al cual le voy a llamar 0. Existe un neutro. Bueno, lo voy a poner primero con palabras. Existe un neutro aditivo. ¿Cuál es la propiedad del neutro aditivo? Pues mira, que U más esa cosa que se llama neutro nos tiene que dar U. Y por consiguiente, la quinta propiedad, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es la quinta propiedad? El inverso aditivo. Inverso aditivo. Muy bien. Todos tienen que tener inverso aditivo. ¿Qué quiere decir? Que para cada U existe alguien que le vamos a llamar menos U. Bueno, de hecho no sabemos cómo le vamos a llamar. Le voy a llamar U asterisco. De tal manera que ese U asterisco nos tiene que dar el neutro. De antemano ya sabemos que tiene que ser menos U, pero pues ahorita todavía no lo sabemos, eso lo podemos demostrar. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahorita de alguna propiedad de la suma? Son las mismas que tienen los reales, si se dan cuenta, no cambian. Pero pues bueno, igual les pregunto por si hay alguien que todavía tenga dudas de eso. ¿No? Sexta propiedad. ¿Asterisco? Se lo puse porque todavía no estamos seguros de quién va a ser ese inverso. Lo que me gustaría probar es que menos U es justamente el inverso, pero todavía no lo sabemos. Eso lo vamos a demostrar, o sea, no es un axioma, lo vamos a probar, lo podemos probar sin problema. Ok. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Qué hora son? Quedan 9 minutos. Bien, sexto axioma. Cerradura de la multiplicación. Entonces, lo que va a decir es lo siguiente. Alfa por U tiene que pertenecer al espacio V. Esto se llama la cerradura de el producto escalar. ¿Qué quiere decir la cerradura del producto escalar? Quiere decir que siempre que yo me agarre cualquier real, el que tú quieras, y cualquier elemento de V, el producto de ellos dos tiene que caer ¿en dónde? Tiene que caer en V. O sea, básicamente si yo te digo, ¿sabes qué? Tengo mi espacio de pelotas, ¿de acuerdo? Y me agarro cualquier número de los reales y lo que voy a hacer es que el número que yo me tome voy a multiplicar ese número por el volumen de la pelota. Esa va a ser mi operación. A todos los convenzo. La pregunta es, siempre que yo me agarre un número en los reales y una pelota, ¿este conjunto va a seguir cayendo dentro del espacio de las pelotas o se va a salir o no lo voy a poder hacer? ¿Ustedes qué creen? Imagínense, o sea, si yo por ejemplo tengo una pelota y saco el número 2 y le digo, ¿sabes qué? Voy a multiplicar el 2 por mi pelota y entonces me va a quedar 2 veces mi pelota, ¿sí? Si cae en el mismo espacio. Parece ser que sí, si lo saco 100, simplemente mi pelota se va a volver 100 veces. Saco pi, me va a quedar 3.141519 bla, 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 veces mi pelota original. Parece ser que no hay falla. ¿O alguien tiene alguna falla que encuentre por ahí? No, mientras alfa sea el igual de los reales. Ajá. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tomo un menos 1?
¿Cómo va a quedar mi pelota? Ya no va a tener sentido, ¿verdad? O sea, el multiplicar una pelota por un número negativo, ni modo que te quede una pelota negativa. Eso ya dejó de ser una pelota, ¿sí o no? Entonces, ese caso concreto de una pelota, de mi espacio de pelotas con los reales, no funciona. No es cerrado bajo la multiplicación, es cerrado bajo la suma. Sí, si yo sumo dos pelotas, así como yo he dicho, me queda una pelota más grande. Perfecto, nunca se va a salir de ese espacio. El problema es que cuando multiplico por una escalar, con esa definición que yo dije, entonces, ¿sabes qué? ¡Bum! Se va a salir del espacio de las pelotas porque nos va a quedar una pelota negativa, lo cual no tiene ningún sentido. No sé si hay alguna duda al respecto de eso. ¿No? ¿No? Ok. Entonces, ese no es un espacio vectorial. Díganme ejemplos de espacios, de espacios que sí cumplan esa propiedad de que siempre que yo multiplico un escalar por ese elemento, me va a quedar un elemento dentro del espacio. ¿Quién podría ser un ejemplo de eso? ¿Los números fraccionarios? Por ejemplo, los números reales. ¿A poco no siempre que tú tomas cualquier número real y lo multiplicas por cualquier número real, el producto de dos reales, ¿qué va a dar? Un número Otro real. Va a dar otro real. No importa qué dos reales agarres, siempre que tú multipliques, ¡boom!, te queda un número real. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Qué otro ejemplo me pueden dar? ¿De qué otro espacio pueden definirme un producto escalar que sea cerrado? Por ejemplo, las matrices. ¿Se acuerdan cómo definimos el producto de un escalar por una matriz? ¿Cómo lo definimos? Pues dijimos, un número, el que a ti se te ocurra por una matriz, va a ser que ese número afecte a todas las entradas de la matriz, ¿sí o no? Sí. ¿Sigue cayendo en el mismo espacio o se sale? Pues si era una matriz de 3x3 por un número, ¿cuál es mi resultado? ¿Una matriz de 3x3 se salió del espacio? ¿No? Eso sigue siendo un espacio cerrado, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo vayamos a visualizar. Axioma 7. Vamos a tener la primera ley distributiva, como la que nos dijo Marco. Vamos a tener la primera ley distributiva, pero por medio de los vectores, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, primero vamos a hacer la de los escalares, nada más es la misma. Propiedad distributiva. Propiedad distributiva. Estoy viendo. Así que se congela la pantalla, ¿verdad? Propiedad distributiva con escalares. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si yo me tomo un escalar alfa y una suma de dos vectores, esto va a ser igual a alfa de u más alfa de v. O sea, entonces básicamente el escalar se distribuye a través de los vectores. Y también vamos a tener la otra ley distributiva, la ley distributiva, propiedad distributiva, la distributiva con vectores. ¿Qué quiere decir? Que si ahora yo tengo un alfa más un beta multiplicado por un vector u, ¿esto a qué tendría que ser igual? alfa u más beta. Muy bien, ahora voy a hacer la misma distributiva, va a suceder, pero ahora lo que voy a distribuir van a ser el vector a través de los escalares. Que si se dan cuenta, también esto ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Ya estaba hecho esta propiedad cuando vimos vectores en R2 y en R3, vimos que esa propiedad se cumplía. En R, por ejemplo, solito en R, también se cumple, nada más que esta y esta son la misma propiedad. ¿Por qué? Porque aquí no estamos hablando como tal de vector, estamos hablando de real, real y real.
y aquí estamos hablando de real, 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 pues en realidad son la misma propiedad distributiva. 8, 9. ¿Qué falta? Falta la propiedad asociativa. Asociativa con escalares. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo tengo un alfa multiplicado por un beta, y a esto le multiplico u, esto va a ser igual a alfa por beta de u. O sea, es lo mismo primero multiplicar los dos escalares y luego multiplicarle el vector, que multiplicar el vector por un escalar y lo que me salga multiplicarlo por el otro escalar. Son lo mismo. Y esa también ya se nos hace conocida porque ya lo aplicamos en R2 y en R3. Cumplen exactamente la misma propiedad. Y la última y décimo axioma es que existe que para el 1 en los reales, en general, si ustedes tratan de hacerlo en general, el neutro multiplicativo del campo, pero bueno, esto es como opcional, véanlo como, o sea, en general así sería, pero para nosotros va a ser el 1. Si ustedes se toman el 1 en los reales, entonces 1 por u, ¿a quién creen que va a ser igual? U. Ese es el último axioma. Que existe un neutro multiplicativo llamado 1, de tal manera que 1 por u es igual a u. Son los 10 axiomas y están súper fáciles. A lo mejor los nuevos, los que no hayamos a lo mejor hablado de ellos, es de las dos cerraduras. De la cerradura del producto escalar, o sea, de la multiplicación, y la cerradura de la suma. Son los dos a lo mejor medio nuevos. Todos los demás ya los hemos hablado, ya los hemos visto, ya hemos visto ejemplos. Entonces, pues bueno, nos vemos si quieren el lunes, nos vemos el lunes. Den una checada a las páginas del Grossman donde empieza a hablar sobre espacios vectoriales para que vean ejemplos, para que vean qué tipo de espacios vectoriales manejan. Y nos vemos el lunes, ¿sale? Bueno, se cuidan. Bonito fin de semana. Bye. Gracias, profe. Igualmente.